Bueno, soy Laucha Campanera, nací un 27 de mayo de 1977 en Tigre, la ciudad de Tigre. Viví toda mi infancia en Don Torcuato, crecí, estudié y me desarrollé hasta la mayoría de edad en mi ciudad natal, en Don Torcuato. Y bueno, la verdad que tengo que confesar que viví bastante. He vivido quizás más vidas de las que podría vivir una persona normal por situaciones que me fueron pasando. Hijo de Juan Carlos Campanera, Liliana Dinardo. Actualmente, bueno, siguen juntos por suerte. Somos una familia de 4 hermanos. Soy el mayor. Y bueno, y desde muy chico tuve que sortear distintas situaciones de vida que me fueron marcando y seguramente fueron el rumbo que marcó la definición de subirme a un auto de carrera y cómo llegué al automovilismo, porque fue una vida de muchas piedras en el camino, algunas muy pesadas. A los 9 años me descubrieron que tenía un pólipo intestinal, que no se sabía si era cancerígeno o no. Bueno, eso marcó parte de mi infancia porque tuve que pasar un proceso de investigación y control muy largo y operaciones, ¿no? Aparte, para extirpar todo lo que quedaba en el intestino. Y después, bueno, a los 12 años sufro un accidente doméstico en mi casa, en donde me prendo fuego, literalmente, con un aerosol. Era bastante inquieto y estaba jugando en casa con un amigo, y estaban mis hermanos por ahí dando vuelta y bueno, rompí ese aerosol al lado del termotanque y se prendió fuego y explotó todo. Así que, bueno, eso fue a los 12 años. Recién había terminado 7º grado, me acuerdo que venía un cambio de colegio, entraba a la secundaria. Yo venía de un colegio de hombres solos, que era el Colegio Marín en San Isidro, donde estudié toda la primaria. Todavía tengo grandes amigos. Y de repente me encontré con un grupo nuevo, habiendo sorteado la muerte ahí cerquita y habiéndome quemado. Y era un monstruo, era un monstruito, es la realidad. Entonces fue algo que me marcó mucho porque bueno, gracias al deporte saqué fuerzas y salí adelante. Arranqué con el boxeo, que un tío, Miguel Ángel Castellini, una persona, en realidad no era tío de sangre, pero sí de corazón, muy amigo de mi papá. Me llevó a su gimnasio desde muy chico y bueno, y gracias al deporte fui saliendo adelante de esa situación. La realidad que fue algo que me marcó, pero me hizo muy fuerte. No es algo. Te diría que si volvería el tiempo atrás y pediría que me pase de nuevo lo mismo, porque realmente me marcó y me dio una personalidad que quizás hoy no la tendría, de encarar constantemente objetivos, cosas nuevas, ¿no? Y luchar contra los no, siempre el no, ¿no? Porque cuando te accidentás, cuando tenés un proceso de cuidados y demás, está el no muy cerquita, de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y bueno, estuve 2 años prácticamente sin tener roce por los cuidados de la piel. ¿Qué quedan de esas quemaduras y ya, o sea, son marcas que forman parte ahí, se ve en la mano, pero que no le das ni 5 de pelota? Ya. Un tema que superaste como lo contaste hace un montón. Sí, súper superado. Fue una enseñanza de vida, trato de transmitírsela a mis hijos, que nada los detenga, que podés vivir situaciones en tu vida que te frenen, pero tenés que ir siempre para adelante. Y bueno, nada, y ser un luchador. En la vida tenés que ser un luchador, lucharla siempre. Adelante, para adelante, para adelante. Así que bueno, cuando sorteé esa situación, el deporte fue lo que me marcó y saliera adelante, ¿no? Por eso le agradezco tanto al deporte y siempre recomiendo
a todos, a los padres, que a sus hijos los hagan hacer deporte, cualquiera sea el deporte, porque considero que es súper formativo, genera mucha unión, o sea, generás vínculos muy fuertes que en otras disciplinas o en otras circunstancias, y sobre todo en los tiempos de hoy, sería muy difícil, ¿no? Sobre todo para las juventudes, es muy, muy importante el deporte. Así que bueno, seguí mi carrera, estaba cursando el secundario y practicaba boxeo como aficionado, hasta que un día le dije a mi tío que tenía ganas de federarme. Miguel no quería saber nada, obviamente, porque una persona que estuvo muy ligada a ese deporte no quería lo mismo, o sea, ni cerca de un sufrimiento, ¿no? Para alguien cercano. ¿El boxeo viene por el accidente, como enfrentar a la vida por el accidente, o ya te gustaba pelear? No, a mí me gustaba el boxeo. Pelearme como cualquier chico que quizá tenés... No, nunca fui peleador ni incitador a la violencia. Sí, fui un justiciero nato de mis amigos, un rebelde sin causa muchas veces también, porque yo siempre digo, soy como esa canción que dice que le peleé a la ley y la ley ganó, ¿no? Porque siempre gana la ley y está bien que gane, pero yo era el rebelde que iba siempre en contra de la ley. Y terminaba ganando la ley, y bien, ¿no? Porque así tiene que ser. Entonces, bueno, lo practiqué muchos años, le dediqué mucho tiempo de entrenamiento. Estuve en la Federación de Box primero, después un técnico que había ahí, era de José Cepaz, me llevó para José Cepaz. Ahí conocí al Koyak Silva, que fue un múltiple campeón argentino y sudamericano. Una gran persona que a mí me ayudó muchísimo, porque era un ámbito que yo desconocía y sin embargo me ayudó a desenvolverme bien. Y bueno, fue una etapa, la comento porque fue una etapa linda, de mucho tiempo, que no todos conocen y por eso me gusta que se sepa, porque el boxeo está como menospreciado en la Argentina. Está ese mito de que llega el que tiene hambre, y eso no está bien, porque el deporte tiene que ser igual para todos, y un chico que se alimenta mejor o que tiene más aptitudes o que tiene un mejor pasar, quizás hasta tenga más condiciones, lamentablemente, que otro que no lo tenga. Entonces, eso es lo lindo del deporte, que mezcla todo. Ahí en el boxeo yo conocí que una vez que te subís ahí arriba, no importa de qué clase social sos, de dónde venís, dónde naciste, tenés que enfrentarte a lo que se te viene y darle para adelante, porque si no perdés, o sea, es así, es el deporte. Así que bueno, fue muy, muy importante para mí. Pude desarrollarme en ese deporte muchos años, hice muchas peleas, amateur siempre. Y bueno, y cuando dejé, que yo sabía que iba a ser una carrera amateur y punto, ya cuando tenía las condiciones para hacerme profesional, decidí dejar. También hubo un pedido de mi mamá, siempre lo cuento. La única pelea que me vino a ver, la vi muy mal, o sea, yo estaba más pendiente de ella abajo del cuadrilátero, una cosa de loco. Y bueno, por suerte me fue bien, pero la vi sufrir mucho y bueno, entre llantos y risas y abrazos, me pidió que no la haga más y bueno, yo ya tenía en claro que quería llegar a luchar contra esos ¿no? Siempre de algo nuevo, que poder hacer algo nuevo en mi vida. Y bueno, de ahí incursioné en el rugby, algo que no tiene nada que ver ni con el automovilismo ni con el boxeo, pero bueno, tenía muchos amigos de Don Torcuato que jugaban al rugby, que me iban a ver pelear, algunos también, y me siguieron y son mis grandes amigos de la vida, del barrio, que bueno, me propusieron arrancar ese deporte y arranqué. Y estuvo lindo, fue algo totalmente distinto, un deporte en equipo, ¿no? Pero bueno, de nuevo, si me dedicaba a eso iba a llegar a lo máximo. Y bueno, el Club Buenos Aires,
que antiguamente estaba acá cerquita de Don Torcuato. Ahora se mudaron por San Isidro, por ahí. Llegué a jugar en la primera, al poco tiempo. Estuve 1 año y medio jugando al rugby. Llegué a jugar en la primera, me llevaron de gira a Sudáfrica, estuvo muy, muy lindo. Y lo disfruté mucho. Me enseñó bastante, pero no sentía que no era lo mío. Siempre estuvo en mi cabeza y acá entra el automovilismo, porque a pesar de todo, desde muy chiquito siempre tuve atracción por los autos de carrera, por las motos. He hecho algunas carreras de motocross cuando era chico, pero siempre muy amateur, aficionado. Y el automovilismo llegó medio de casualidad, porque el padre de un amigo tenía un TC bonaerense tirado en un taller, que él competía en esa categoría, y lo tenía ahí abandonado y me dice, che, ¿por qué no te subís al auto de carrera? Hiciste lo que haces, más o menos te dedicás, tenés dedicación, que es lo más importante. O sea, siempre fui muy sacrificado en lo que encaraba y con mucha dedicación. Y bueno, y para mí los pilotos eran algo intocable, o sea, llegar a eso o al máximo nivel en la Argentina era un sueño que lo veía muy lejano, ese sí que la veía lejos. Pero bueno, lo encaré y empecé a correr y me encantó y supe que iba a durar mucho tiempo ahí, en ese ambiente. Y empecé y de repente, bueno, admiraba mucho, ¿no?, a los pilotos de ese momento, a Marcos Di Palma, que era como el joven revoltoso que aparecía, el Guille Ortelli, el campeón joven, el Flaco Traverso, el Pato Di Palma, Fontanita que volvía de Europa. O sea, era un momento del automovilismo tremendo, espectacular. Para mí, te diría que era fines de los 90 y entrado de los 2000, fue un momento de gloria del automovilismo en la Argentina, donde en el turismo carretera había 60, 65 pilotos en una clasificación y largaban 42, el resto se tenía que volver a la casa. Y había repechaje, era una cosa de locos. Entonces me apasionó. Fue algo que no pensé que tenía esa pasión tan fuerte adentro mío. Y bueno, y arranqué, tuve suerte, en el TC bonaerense me fue bien enseguida, rápido me adapté al auto y bueno, ya sabía que tenía que acortar tiempos porque era grande, o sea, un piloto arranca, fíjate que cada vez arrancan más jóvenes, yo ya tenía 22 años y digo, bueno, si me voy a dedicar a esto tengo que meterle con todo, porque no tenía experiencia. Así que bueno, tuve suerte de caer en un equipazo que fue el JC Competición de Julio Nicieza, que siempre digo que fue un padre en el automovilismo para mí. También llego y estaba Titu Retavizcaya, que fue un padrinazo, un gran padrino mío en el automovilismo, que lo recuerdo siempre, que me ayudó mucho a cortar caminos más que nada. Porque obviamente sí, te subís, podés manejar bien, pero estás hablando del turismo carretera, o sea, llegar al turismo carretera no era fácil, el camino sabía que iba a ser largo, y bueno, y ahí arranqué en el TC Pista, y bueno, con todo este apoyo, ¿no? Mi viejo siempre ahí al lado mío, en todas las locuras que yo encaraba, siempre ahí para adelante, y bueno, lo encaré. El primer año tuve suerte, ya tuve mi primera victoria, y bueno, fueron 3 años en el TC Pista espectaculares, con compañeros
que aún hoy siguen compitiendo. O sea, yo soy de la camada del Pinchito Castellano, Sebastián Dirucio, Ezequiel Bocio, Josito Di Palma, que era chiquito, pero arrancó ahí con nosotros en esa misma época. Bueno, grandes pilotos. El Toto Piccinín, un gran amigo que me dio el automovilismo, que quiero mucho y bueno. Y bueno, fue muy lindo el proceso del TC Pista. Y después llegamos al TC, después de 9 podios. No era fácil llegar al TC, en esa época no era nada fácil. Había muchos pilotos y bueno, había ciertos requisitos que cumplir, ¿no? Así que después de 9 largos podios en 3 años en el TC Pista, 4 victorias, fue muy lindo. Lo recuerdo porque ahí conocí realmente la pasión del turismo de carretera, de su gente, del cariño, ¿no? Y siempre trato soy muy agradecido al simpatizante del turismo carretera, a la gente, a los que trabajan en la categoría, porque es algo maravilloso, es espectacular. Y bueno, llegamos al TC. En el 2006 debutamos en el turismo carretera. Fue inolvidable para mí. Fue inolvidable porque debutamos en Comodoro Rivadavia y después, en esa época se corría en Comodoro y en Mar de Ajó, las primeras carreras del año. Este año tocó que de mi debut en el 2006 fue en Comodoro Rivadavia y la verdad que todo era tocar el cielo con las manos, todo. O sea, no me importaba nada, o sea, clasificar dónde no me importaba, porque pensá que para mí, una persona que de automovilismo tenía muy poco de historial, estar con los mejores pilotos de la Argentina y era una admiración total. O sea, era estar largando al lado de Ponce de León, ponele. Y vos decís, mierda, está Ponce de León al lado mío. O sea, era una locura para mí. Con sus retabesones. No todos, o sea, esa camada del TC de esa época, de oro, Pato Silva, Fontana, Ledesma, te puedo nombrar, sin parar, grandes pilotos. Ledesma en el momento más importante. Emanuel Moriatis, Diego Aventín, el Tavo Berna. Increíble. Así que bueno, cuando llegué, dije, no me voy más. El día que deje de correr, voy a permanecer ligado mucho tiempo porque esto me gusta y ya empezaron mis ideas de armar un equipo, ese desafío, ¿no? Porque listo, llegaste como piloto, bueno, dale. ¿Y ahora qué hacemos? Mi vida siempre fue así, fue, bueno, un desafío nuevo, bueno. Con el apoyo de mi viejo, obviamente, ¿no? Que te vuelvo a repetir, en todas las locuras que encaré siempre estuvo ahí al lado mío. Y le digo, viejo, armemos el equipo. No, en el TC, o sea, te puedo contar miles de anécdotas, ¿no? Pero porque eso es lo que tiene el turismo de carretera, es una anécdota desde el momento en que te subís al auto o al motorhome para ir a la carrera hasta el día que te estás volviendo, siempre tenés anécdotas en el camino, porque te genera eso el turismo carretera. Parar en la ruta y que alguien te reconozca y vos decís, wow, yo no soy nadie, o sea, y la gente me saluda, ¿entendés? Y vos decís, bueno, mierda, esto es el turismo de carretera. Entonces, entender eso no es fácil, manejarlo no es nada fácil porque también te podés equivocar y te la podés creer y es lo peor que le puede pasar a cualquier deportista, ¿no? Entonces, tener los pies sobre la tierra y anécdotas, tengo muchas. Tengo anécdotas divertidas, tengo anécdotas no tan gratas, de accidentes, de compañeros, ¿no? El que más me marcó fue el fallecimiento de Guillermo Castellano, sin dudas.
porque tuvimos participación, no sé, pero como 10 pilotos en el accidente, y él fue uno. Lamentablemente, Guillermo era un piloto muy rápido, muy vehemente, muy rápido, lo recuerdo muy bien. Compartí TC Pista, toda mi carrera deportiva de TC Pista y después en el TC. Y bueno, en su ambición por ganar posiciones, en su vehemencia, como era él como piloto, que daba todo, quiso sortear el accidente con una maniobra que fue la peor y tuvo un golpe lateral, entonces falleció en el instante prácticamente. Y haberlo visto, yo participé en el accidente, me bajé del auto, no me olvido más, porque yo impacto primero, creo que era Pedro Dandlen, el piloto que había iniciado el accidente, y no me acuerdo quiénes se tocaron en la curva de las Gaviotas, ¿viste? En la del mar. Y queda cruzado en la pista, y bueno, varios autos participamos del accidente, nosotros quedamos tirados a un costado, y veo el momento en que Guillermo impacta sobre el auto, y salgo corriendo porque tuvo un principio de incendio, me acuerdo, en el momento. Cruzo la pista, me meto en el auto y lo veía para mí dormido, obviamente de querer sacarlo, esa desesperación. Y los médicos, viste, que escuchaba gritos, viste, como Laucha pará, o sea, claro, yo lo quería sacar, o sea, porque no sabía, viste, el auto estaba muy muy roto. Y bueno, ese accidente me marcó un montón, en lo que es, digamos, la carrera deportiva, ¿no? En lo que es, en un deporte nunca había vivido una situación así. Y después, bueno, lamentablemente todo lo que sucedió y bueno, y ese día entendí cuál era el riesgo, ¿no? De la exposición que porque uno no toma dimensión, cuando te subís. Era más peligroso que el ring. Sí, qué sé yo, no sé. Pero en un ring de box vos sabés lo que estás haciendo y obviamente estás sin protecciones y vas a disputar una pelea. Es muy difícil, se dan casos, no es que no se dan, es un deporte de mucho riesgo el boxeo también, obviamente. Se han dado casos fatales, pero en el automovilismo yo creo que ahí me di cuenta de que no era joda, dije mierda. Un accidente que había tenido un montón, quizás no tan fuerte como ese, pero un montón, y sin embargo te quita la vida. Y bueno, ahí la categoría también toma conciencia del tema y se empieza a trabajar. Se empieza a trabajar mucho en el asunto. Después vinieron accidentes como el de Rafaela, ¿te acordás? Sí. Que estaba Noya, que pierde la vida y en TC Pista, y después se pega Moriatis, y su acompañante, el negro, estuvo muy mal, ¿te acordás? Y fue todo el mismo fin de semana, entonces fue como empezar el golpe lateral, que todos sabemos, ¿no? Que es el peor. Y bueno, y ahí tomas conciencia, ¿no? Y decís, mierda, esto no es joda. Y no es para cualquiera, ¿no? Entonces ahí empecé a entender la admiración que yo tenía sobre los pilotos también de dónde viene, porque vos decís, y más vale, ¿cómo no vas a admirar a un tipo que está corriendo riesgo? Es así, es un deporte de altísimo riesgo. Y bueno, me apasionó, yo pensé, no sabía cómo me iba a pegar esa situación, pero la realidad es que tenemos esa cuota de locura, los pilotos, creo, y a las 2 semanas estás corriendo de nuevo. Es así, es triste, por un lado, pensar así, como que la vida es nada, listo, te fuiste, esto sigue, ¿no? Me acuerdo de una declaración de Matías Rossi, que gana esa carrera y en su momento no la entendí, en su momento hasta me cayó mal y creo que lo he charlado con él, es un gran amigo Matías, pero él dijo, el show tiene que continuar, el famoso The show must go on, como dicen en inglés, ¿no?
el show tiene que continuar. Y es verdad. Y entenderlo no es fácil, pero bueno, fue el ejemplo directo, ejemplo perfecto. Así que bueno, como anécdota de algo jodido que me marcó y me hizo continuar en esto con tanta pasión, esa sin lugar a dudas. Después anécdotas divertidas. Las piñas con jalá. Bueno, anécdotas divertidas, tengo un montón, tengo más que otras que no se saben. En el sur había un piloto, Kalkulev, siempre lo cuento porque fue muy gracioso. Claro, yo era flaquito y chiquito, y este era un gitano grandote, pero grandote de verdad, que corría en TC Pista y corría las carreras que íbamos al sur. Corría con el Vasco Llanar, me acuerdo perfecto. Al Vasco lo conozco porque es de acá de la zona y teníamos gente amiga en común. Entonces, tuve un incidente en pista con Kalkulev. No recuerdo bien cómo fue, pero... y me vino a buscar cuando terminó la carrera. Yo ni sabía quién era. Me golpearon. Me preguntan, ¿viste? ¿Campanera, sos vos? Sí, le digo, soy yo, sí. Ah, yo soy Kalkulev. Yo no sabía quién era Kalkulev, porque no lo conocía realmente. Le digo, hola, monstruo, ¿cómo estás? Yo buena onda, no sabía quién era. Y me dice, no, monstruo nada, me chocaste. Y yo digo, ¿a quién choqué? Yo ni me acordaba quién le había chocado. Y ahí entendí que era el incidente que habíamos tenido en pista, que era Kalkulev. Y esto lo tenemos que terminar, esto lo vamos a arreglar acá. Y le dije, bueno, pero ¿qué es lo que querés? ¿Qué querés? ¿Pelear? Le digo. Sí, me dice. Bueno, yo creo que él no se esperaba, ¿no? Esa respuesta. Le dije, dale, no hay problema, vamos a pelear. Y ahí fuimos, atrás de unos micros. Y bueno, nos cagamos a piña un rato, pero en un momento el negro Kalkulev agarra y me dice, bueno, basta, listo. Ya está, basta, me dice. ¿Estaba ligando mucho? No, los dos. Nos dimos bien, se la aguantaba, pero le pegué. Y se la aguantó mucho. Y me dice, bueno, basta, la verdad que te la aguantás y ya está, listo, ya nos sacamos las ganas. Yo no tenía ganas de pelear, le digo. Pero bueno, él se ve que tenía ganas de pelear y bueno, listo, terminó ahí. Anecdótico, cada vez que iba al sur venía a saludarme. Y bueno, y quedó ahí como una anécdota. Creo que para él también debe haber sido gracioso hoy contarlo. Así que bueno, sí, pero peleas, sí, tuve, pero... Porque yo no entendía, o sea, te tiran a la mierda. Y mínimamente querés unas disculpas. Yo he tirado a la mierda, pero vas, che, disculpame, la verdad. Si lo haces de mala leche, bueno, es jodido, ¿viste? Pero se ve que estaba como... Era medio raro el tema. Para mí, yo venía de un deporte de mucho respeto. El boxeo es un deporte que te forma con muchísimo respeto. Te cagás a piñas. Rugby también, ¿no? El rugby también, sí, el rugby también. Quizá el tema, yo no comparto mucho el tema del grupo, cuando, viste, sacan fuera de la cancha lo que sucede afuera en grupo, ese tipo de agresiones, no lo comparto. Pero sí, sin dudas tiene muchos códigos, muchísimo respeto dentro del partido. Lo que sucede afuera, bueno, no se puede controlar. Pero yo venía de esa escuela, de mucho respeto. Y de repente llegar a un lugar, me pasa con el fútbol lo mismo. No sé si te pasa si jugaste al fútbol, pero vas a jugar un partido de fútbol y te putean en la cara, o te cagan a país, puto, te putean. Y vos decís, ¿qué me puteás? O sea, lo querés matar. Bueno, es difícil de entender que alguien te putee, pero en realidad queda ahí. No queda acá, flaco, no me putees. O sea, el respeto, yo soy muy respetuoso, trato de ser muy respetuoso, pero bueno. ¿Qué pasó? Me pasaba eso. Entonces, bueno, por eso tuve situaciones con Marquitos Di Palma también, con Henry Martin, con Jalaf, tuve algunos encontronazos con algunos pilotos. ¿Con Marcos qué te pasó? Con Marcos en una carrera de Buenos Aires, la verdad que ese año los Chevrolet no andábamos ni para atrás, y yo menos, yo siempre fui de mitad del pelotón, y Marquitos era un año malo de él,
porque realmente se encontró conmigo en la serie, pues, peleando una 6ª posición de la serie, o sea que habíamos clasificado del 15 para atrás. Y en Ascari lo dejo entrar por afuera, bicho Marcos, lo dejo entrar, hoy se cae de risa el hijo de puta, y cuando no me devuelve la maniobra y me tira a la mierda. Yo dije, bueno, lo dejo entrar, doblo por afuera yo, me toca a mí, pero no, tac, afuera. Y bueno, éramos muchos en esa época, quedé afuera de la final y quedé recaliente quedé. Lo esperé, la vuelta de honor, corrí, ¿no? La serie terminé último, lejos. Lo esperé en la vuelta de honor y me puse adelante y no lo dejé entrar a los boxes y él, viste, que sabía que se había mandado una cagada, pero que no podía arrugar porque era Marco Di Palma. Entonces lo veo que se me venía con el auto, no sé qué le cruzo el auto adelante, me bajo y se baja, haciéndose el altanero. Y bueno, tuvimos un encontronazo ahí. Pero ligó como loco. Lo peor de todo, no, nos empujamos un rato. ¿No? Lo peor de todo es que somos grandes amigos, ¿viste? Entonces, saludo gente yo por acá por el taller siempre. Entonces, como teníamos una muy buena relación y somos amigos, quedó en una anécdota divertida, ¿no? Pero yo creo que se cagó todo. Él se hace como que no, pero yo creo que estaba bastante cagado. Pero quedó como una anécdota nomás. Tenía que bancar el personaje, pero estaba... Olvídate, no. Estaba perdido. Olvídate, perdía derecho. Un toque entre dos competidores, como si fueran chicos, el toque y los inconvenientes entre Laureano Campanera, es cierto que dejó afuera de la misma en Interlagos, en Brasil, a ambos competidores, como estamos viendo en este recorrido. Campanera, que fue a buscarlo a Henry Martin y lo quiso directamente y literalmente boxear. Como estamos viendo, tuvo que detenerlo ahí a Campanera, su propio padre. Sí, lo de Henry Martin en realidad fue una calentura de haber llegado a Brasil, primer vuelta, y Henry se tiró como un caballo, no sé qué problema había tenido, porque Henry, pilotazo, y algún problema había tenido en clasificación, que largó muy atrás. Y se tiró en la primera vuelta como un caballo en la recta opuesta de San Pablo. Y me partió al medio a mí, pero podría haber partido al medio a cualquier otro. Pero justo me enganchó a mí, con la mala suerte de engancharme a mí. Y como pude, llegué a los boxes, él también, porque esto era Top Race. Y el Top Race tenían como fusible en realidad mentiroso, pero eran muy débiles en la dirección. Las rotulitas se rompían y quedaba sin dirección enseguida. Eran muy frágiles los autos. Entonces, también el golpe había sido fuerte, ¿no? Pero bueno, pudimos llegar los dos a boxes y cuando llegué a boxes lo quería matar. Lo quería matar porque no corría una vuelta. O sea, vos decís Interlagos, ¿entendés? Ayrton Senna, todo lo que significa haber llegado, ¿no? Hasta ahí, y realmente me enojé mucho. Él sabe que se equivocó, aunque, bueno, quizás reaccioné un poquito desmedido, pero bueno, era lo que me salía en el momento. No, me costó mucho entender eso de la tolerancia cero, digamos, contra el rival. El clic lo hiciste con Jalaf, ¿no? Que sí. Para, loco, me tengo que empezar a controlar un poco porque... Sí, porque... Sí, no sé, yo no tenía grandes problemas con nadie, te diría que cualquier colega mío que le preguntes... La calentura tuya es comparable con el Tanito Pernía, ¿no? Que es otro tipo... Sí, puede ser, sí, bueno, con Leo tenemos una muy buena relación, quizás por eso. Claro. O sea, no sé, qué sé yo. Yo sí... Tengo poca tolerancia a lo que considero que está mal, a lo que considero desleal. Entonces, lo de Jalá fue seguramente un punto de inflexión, porque Matías, el gordo, un gran amigo, que terminó corriendo en mi equipo. O sea, imagínate las vueltas de la vida y del turismo de carretera. Por eso yo digo siempre,
si haces las cosas bien, a la larga la gente sabe de dónde venís, ¿viste? Y de qué estás hecho. Entonces, es una rueda, ¿viste? Como esta que tenemos acá atrás. Da vuelta y siempre vuelves al punto inicial, siempre. Entonces hay que hacer las cosas bien. Puedes calentarte, te puedes equivocar y puedes pedir perdón también. Lo importante es no ser mala leche, no ser desleal y bueno, y ser un buen compañero. Lo de Matías fue una situación rara, porque él, habíamos terminado la carrera en Paraná también, no sé, 15 y 16, uno atrás del otro. Y en la vuelta de honor, no sé qué pasó, pero yo estoy entrando a los boxes y veo que entra como un caballo, pero yo no sabía que era él. Después supe que era él. Veo un auto que entra por la S del Paraná, me choca adentro de los boxes y me frena el auto adelante. Y yo dije, este loco, ¿qué le pasa? O sea, pensé que era alguna situación de pista, ¿viste? Que estaba enojado conmigo. Y me bajé recaliente. Me bajé, pero recaliente. Yo vi una persona entrar corriendo al box, vestido, con casco, todo. No sabía quién era. Y lo encaré atrás yo. Me encaré a las patadas, piña, todo lo que me salía. Claro, cuando arranco a las piñas se me vienen los mecánicos, entonces se armó un quilombo tremendo. Y bueno, en esa época era la época del Puma, Aventín, que teníamos un diálogo, viste, con los pilotos muy frontal, viste. El Puma era un tipo muy frontal. Y me llamó a la CTC, viste, y me dice, bueno, Laucha, nosotros te vamos a cuidar, como cuidamos a todos nuestros pilotos. Estábamos siempre Paraná se corre después de julio, viste, agosto, por ahí. Pero hasta el año que viene no vuelvo, me dice. Y yo digo, ¿hasta el año que viene? ¿Qué hago? Y bueno, esa era su manera de cuidarnos, ¿no? Te vamos a dejar afuera porque está todo, y viste, está todo caldeado, que quieren una suspensión, algo no. Quédate tranquilito, me dice. Para hasta el año que viene no volvés. Bueno, listo. Así que me comí 6 meses y ahí tengo una anécdota porque me hice futbolista. La única que me faltaba. Bueno, Laucha, sos de los tatuajes, ¿no? Ahí sí. Tenés uno. Este trae encontronazos, ¿no? Y porque salimos enseguida con o sos sí, o sos de izquierda, sos zurdito. Sos zurdo. Pero bueno, no, yo siempre, o sea, si hay una línea, siempre estuve un poquitito más por la izquierda, pero no la izquierda del zurdo, no comparto nada del nuevo Che Guevara. Yo el Che Guevara lo estudié, lo leí todo, leí lo bueno, lo malo, el que habla bien, el que habla mal, y lo llevo porque yo rescato al Che. Yo siempre digo, si el Che hoy se levanta de su tumba y ve a los que están manifestando pelotudeces con su remera, yo estoy seguro que los cagaría a trompadas, porque no los toleraría, porque era otra lucha la de él. La de él era una lucha de igualdad, era una lucha, bueno, soy un rebelde sin causa que trata siempre de luchar por la igualdad ante todo, ¿no? Para todos. Pero bueno, es uno de mis tatuajes. Soy de los tatuajes, sí. No me fue muy bien. Pero bueno, en ese tiempito en que estuve suspendido, digamos, entre comillas, mis cuñados, que jugaron al fútbol toda la vida, me invitaron a jugar en un torneo interno en un club acá en Tigre. Y así que estuve jugando al fútbol, me dediqué a jugar al fútbol, la pasé muy bien, conocí otra vez, de nuevo, ¿viste? Siempre conocí gente a través del deporte, que bueno, que después terminaron viniendo a las carreras y se armó un grupo espectacular, y los tengo siempre con mucho cariño. Así fue, después volvimos al turismo carretera, pero si vos me preguntás a mí una anécdota en el automovilismo, así que se destaque, y sin lugar a dudas la experiencia del Dakar. La experiencia del Dakar fue algo increíble, espectacular,
Y sobre todo, de nuevo, por el desafío de hacer el auto acá, ¿no? El auto se construyó íntegramente acá en este taller. Y bueno, y te puedo asegurar que el auto era muy bueno, lamentablemente no tenía pruebas, no tuvimos tiempo de probar y fuimos muy crudos a la carrera, pero lleno de anécdotas. O sea, calculá que, para que la gente entienda, el Dakar es una modalidad que nosotros nos inscribimos casi últimos, entonces largábamos últimos en la división autos, ¿no? Y claro, yo sabía que tenía un auto rápido y ni hablar de que yo iba a tratar de ir rápido. Por más que todos mis amigos pilotos, en ese momento estaba el Pato Silva corriendo, me decían, acá anda tranquilo, Lauchín, no me olvido más, el Pato siempre me decía, Lauchín, tranquilo, arrancá tranquilo, acá tenés que sacarte el chip de la pista, ir despacito. Y yo por dentro decía, ¿qué me está diciendo este tipo? ¿Está loco? Acá hay que ir a fondo. Y bueno, ahí fue el primer error, no haber escuchado a la gente con experiencia, ¿no? Y así fue, en el kilómetro 25, no me olvido más, habíamos hecho 25 kilómetros de carrera, habíamos pasado un montón de autos, no sé cómo, entre la montaña en Córdoba, y veníamos atrás de un auto lleno de tierra, ¿viste? Y mi navegante era Coco, el que era el encargado de este taller. Un gran amigo, durante muchos años fue el encargado del Donto y del LSA. Y había sido el constructor del auto. Entonces yo dije, Coco, vos tenés que ser mi navegante. Voy a volver atrás porque tenés que entender esta situación. Nosotros no teníamos nada de experiencia, cero en navegación, cero. Vos me mostrabas una brújula y no sabía para qué servía. Entonces imagínate subirte a un Dakar y correr. Entonces, ¿qué hicimos? Nos anotamos en... Hay una división que se llama CANAV, que es el Campeonato de Navegación, Campeonato Argentino de Navegación. Nos anotamos con una Amarok, de un amigo mío, original. Y fuimos a la clase original, que vos podés ir a navegar. Creo que se llama navegación. Claro, pero ahí hay tipos que van a correr también. Entonces, cuando llegamos ahí, le dije a Coco, Coco, todo bien con navegar, pero nosotros acá vamos a correr. Pero boludo, tenemos una camioneta original, me dice. ¿Cómo correr? No tenemos ni traje antiflama. Nosotros vamos a correr, nos chupan huevo. Y así fue, largamos la navegación a fondo. Y empezamos no sé cómo, pero de alguna manera mi navegante, Coco, fue enganchando los waypoints bastante bien. Y claro, íbamos rápido y nos fue bastante bien. Hasta que llegamos a un puesto de control, el tipo mira la planilla, la camioneta destrozada. La habíamos chocado por todos lados, no le quedaba un panel sano. La caja suelta, la caja de carga, porque en un badén le dimos a fondo. Imagínate en una camioneta original, mi amigo escucha esto y me mata. Ya sabe igual porque se la devolví así, ¿no? No había un panel sin espinillo, o sea, todos los paneles rayados con espinillo. Un desastre. Llegamos a un puesto de control, el último del día, mira la planilla, el tipo mira dentro de la camioneta y nosotros veníamos, yo manejando, Coco, y atrás un amigo que habíamos llevado. Así estábamos corriendo la carrera, una locura. Y el tipo mira la planilla, mira, ¿Campanera? Me dice. Sí, Laucha, ¿no? Sí, estás desclasificado. Le digo, ¿por qué? Pero flaco, me dice, ¿estás corriendo una carrera? Sí, no podés correr, vos tenés que navegar, el máximo de velocidad para vos son 80 kilómetros por hora en la recta, me dice. No podés andar rápido. No, pero ¿cómo que no? Venimos navegando. Sí, pero a fondo, mirá la camioneta, la destrozaste, me dice el tipo. No pueden largar mañana. Así que ahí se nos terminó. Esa fue toda nuestra experiencia previo al Dakar. Imagínate, cero experiencia. Llegamos acá, en San Juan habíamos corrido, me acuerdo, así imagínate. Volvimos de San Juan con la camioneta toda destrozada. Llegamos acá y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, metámosle al auto, tratemos de probarlo. Y noche sin dormir acá adentro.
Me acuerdo que yo tenía la casa rodante acá instalada acá afuera en el estacionamiento y dormía acá. Me levantaba a la mañana, iba a entrenar. O sea, hicimos una preparación física y mental espectacular, pero cero experiencia. Y así largamos el Dakar. No me olvido más. No me olvido más cuando las primeras etapas se suspenden porque hubo un accidente, tormenta, y se larga la primera etapa de carrera en Córdoba, en Carlos Paz. Un poquito más arriba de Carlos Paz, por ahí. Bueno, largamos a fondo. Ay, mi acompañante me decía, tranquilo, no te entusiasmes, que esto recién empieza. Tranqui, no sé qué, ruidos de taller. Sí. Ruidos de taller. Entonces, digo, no, vamos, tranquilo, no, pero tranquilo, apretá el sentinel. Yo estaba, viste, como loco, el sentinel, apretás un botón y le avisa al de adelante que venís rápido, que se tiene que correr. Cuando vos lo tenés a la vista, ya entra en un radio en donde vos le avisás que se corra. Porque obviamente es muy difícil, camino de montaña. Y hay una ley, digamos, un reglamento escrito y no escrito en el Dakar, que piloto que agarra a otro piloto es superado, ¿no? O sea, vos tenés que darle lugar al que viene más rápido atrás tuyo. Y bueno, veníamos bien, ¿viste? Habíamos avanzado varias posiciones y en el kilómetro 25, nada. Una carrera, ese día creo que eran 450 kilómetros de carrera. No habíamos hecho ni el 5%. Un poquito más del 5%. Venía un loco adelante que no se movía, y no se movía, y no se movía, y yo le apretaba el botón, y no se movía, y no se movía. Y en toda la tierra, trato de pasarlo por afuera, no sé. Piedra gigante, roca, casi volcamos, rompimos todo el auto. Y bueno, dije, no puedo creer, o sea, si se termina el Dakar acá, me muero. Después de tanto. Entonces se baja Coco del auto, que es un animal de la mecánica, y empieza, viste, nervioso. Y yo, viste, en esos momentos que lo conozco, ni me acercaba, lo dejaba que haga todo solo. Coquito le decía, te ayudo con una herramienta, salí de acá, pelotudo, me decía. Hiciste mierda el auto. Y yo, viste, y bueno, tranquilo. Y ahí, bueno, arregló un poco, lo atamos. Un animal, no sé, con unos unchos, agarró la parrilla, habíamos roto todo el auto. Pudimos sortear esa situación, mover unos kilómetros y en un lugar más abierto vino la asistencia de los chicos y nos ayudaron a reparar un poco. Pero bueno, el auto había quedado muy lastimado, así que bueno, arrancamos. Todo el primer día, primera etapa de Dakar. Hacemos un par de kilómetros, el auto era un animal, un avión era el auto ese. Y te entusiasmaba. Y veníamos rápido. Ya era un camino más tipo rally, lindo para manejar, hermoso. Y viste, y Coco de nuevo. El auto está golpeado, no tenemos barras. Habíamos volado la barra a la mierda, la barra de suspensión delantera. Y me dice, guarda la estabilidad del auto, llévalo tranquilo. No, venimos bien, Coco, veníamos 160, 150. Y en un camino medio abombado se nos pone de costado y partimos. El auto empezó a volcar de lateral. Voló, pasamos por arriba un árbol, matamos pajaritos, de todo matamos. Desde las arañas salían volando por todos lados, un desastre. Caímos boca abajo. Y por la radio, bueno, acá tenés tu Dakar, te dije que vayas despacio, acá tenés, mirá, pelotudo de mierda, de todo me dijo, de todo. Y yo, bueno, Coco, ahora lo arreglamos. ¿Qué vamos a arreglar? Me decía, ¿qué vamos a arreglar? Estábamos boca abajo, aparte, boca abajo, así. Ni ruido hacía la rueda. Se baja él y le decía... Ustedes estaban discutiendo los dos cabeza abajo. Cabeza abajo. Se baja del auto Coco primero porque había quedado apoyado de mi lado, yo no podía abrir la puerta, el parabrisas no lo podía sacar. Y digo, Coco, ayúdame a salir. Y él ya estaba afuera y me gritaba de afuera, te vas a quedar ahí adentro, ahora te vas a quedar ahí, pedazo de pelotudo. Y bueno, fue muy gracioso. Pero bueno, salimos de esa situación, Coco no se calmaba.
Así que empecé a llamar a los chicos, por favor, que vengan rápido a calmar a este loco, porque yo quería seguir corriendo. El auto estaba destrozado, o sea, segundo vuelco, en la primera etapa, un desastre. Y bueno, vinieron los chicos animales, lo repararon como pudieron, seguimos corriendo, nos agarró lluvia, llegamos a las 6 de la mañana, me acuerdo, a Termas de Río Hondo. Y teníamos que largar a las 8. Había que arreglar el auto, había un desastre. Y bueno, así que anécdotas de Dakar tengo, pero tremendas. ¿Cuántos corriste? Muy buenas. Acá, obviamente, Chevrolet, no, Sí. no hace falta que lo describas. Sí, Del correcto. otro lado que tenés, contale. Esta es mi mujer Ajá. y este soy yo. O sea, ¿cómo sería? Yo soy un chancho y mi mujer me tiene controlado con la soga, ¿ves? ¿Y qué dice ahí? No, esta es una frase del Che Guevara. Ah, Nunca bien. pregunto cuántos son, que vayan pasando. Te van a decir dominado con ese tatuaje. Y bueno, este es un tatuaje que es muy importante para mí, ¿Qué significa? está dedicado a una sobrinita mía. Ajá. Así que es muy, muy importante, de los más importantes, Bueno, te diría. sí, claro. Esto simboliza amistad. Sí. Bueno, tengo a Fangio y sus campeonatos, a Ayrton Senna y sus campeonatos, tengo a mis hijos. Tenés una frase ahí del otro lado. El tatuaje, sí, sacrificio y humildad. El tatuaje nació en mi cuerpo queriendo inconscientemente tapar las quemaduras, ¿no? Claro. Y bueno, de a poco fue siendo una parte de mi cuerpo. Las Acacias, restaurante argentino con más de 10 años de experiencia y una variedad increíble de milanesas. Se viene el Mundial el año que viene y tenés que estar atento porque va a haber un montón de promociones. Las Acacias en El Doral, un lugar espectacular de Miami, muy cerquita del aeropuerto, muy cerca de el nuevo estadio Inter de Miami. Bueno, el Flaco Harpe fue Angelito Guerra, fue el Chancho Reyes, que se metió en la cocina, el Pato Di Palma. Este fin de semana va a estar comiendo por allí. Así que bueno, un abrazo muy pero muy grande a Marcelo y gracias siempre por las atenciones. Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces la pegamos y otras no. Registrate en bplay.bet.ar de forma legal y segura para jugar en todo el automovilismo. Bplay, a fondo con tu intuición y recordá, si no es .bet, estás fuera de pista y hacele caso al Dibu. Si sos menor de edad, no podés jugar. Tengo que invitarte a comer. Nosotros invitamos a comer a todo el mundo. Un pedacito de Texas en Capitán Sarmiento porque es Texas Barbecue. Calle 29 de junio 998 en Capitán Sarmiento. Abierto viernes 20-30 horas. Sábados y domingos mediodía y noche. Podés comer Cow Lab, que es una riquísima ensalada. La Tota ya te contó cómo se hace. Es también brisket, que lleva 12 horas, es brisket, que lleva 12 horas de cocción, es ese olorcito ahumado que te vuelve loco, es divino. Ribs de red, ribs de pork, chorizos americanos con jalapeño y cheddar, papas fritas, pepinos, cerveza tirada, gaseosas y una variedad de vino increíble. Texas Barbecue, donde como el piloto de la NASCAR, Baltasar Leguizamón. Un abrazo muy grande a Luquita Sancocha, ahí en Zavalla, en la provincia de Santa Fe. Saludos, un gran laburante, un taller de primer nivel. Bueno, así que un abrazo muy pero muy grande para él y para toda su familia, que cada vez que los vamos a visitar nos atienden tan pero tan bien. No, corrimos, con el auto corrimos ese y después hicimos todo lo que se llamó fecha sudamericana, que servía justamente para la preparación del Dakar. Hicimos 2 más con el auto y una en moto hice. Que la de la moto también, una cosa de loco. Vos me decís, pero en moto. Y sí, en moto. Se me cruzó por la cabeza que si lo hacía en moto, iba a entender un poco más de qué se trataba el asunto, iba a tomar un poquito más de cuidado sobre el terreno, sobre sortear situaciones de la carrera. Y bueno, se me ocurrió esa locura y dije, yo tengo que correr un Dakar en moto. Y me empecé a preparar para correr un Dakar en moto.
Otra lucha contra los no. Los no, siempre los no. Siempre los no. Entonces me empecé a preparar y tengo un gran amigo, Gustavo Bassi, que corrió el Dakar y tenía la moto ahí parada y le propuse, y como es más loco que yo, me dijo que sí, porque yo tenía que encontrar a alguien que me diga que sí. O sea, ¿en qué corriste? En nada. No, nene, andá a correr un poco y después vení. Pero este loco me dijo, bueno, Lauchón, si lo querés hacer, yo te acompaño. Bueno, le dije, dale, ¿qué puede pasar? Un golpe. Y sí, un golpe. Así fue. Primer día, muy tranquilo, me lo tomé. Éramos unas 30 motos, ponele. 32, 30 motos. Estaban los mejores. Barré a bordo, estaban todos. El equipo Honda completo, los Benavides. Animales. Y yo los veía largar y los escuchaba, porque el Dakar tiene eso. Cuando largás con las motos, de repente los escuchás y vienen todo el tiempo a fondo, venían estos animales. Yo, ¿cómo hacen estos pibes? Y bueno, se ve que me entusiasmé un poco de más. El primer día nos fue bastante bien, no me olvido más. Y viste, llegué con mucho entusiasmo, terminé mi primera etapa con la moto. Y habíamos terminado, qué sé yo, puesto 18. Había largado 30, o sea, para mí 18 era ganar la carrera. Era un montón para mí. Entonces, viste, medio en joda, medio en no, los chicos dicen, listo, cagamos, mañana se la pega. Y yo no, boludo, re tranquilo, vengo tranquilo. Pero evidentemente me entusiasmé de más. Y al otro día, en un río seco, faltaba poquito para cumplir la etapa. Viste, vos vas en el río seco, vas sorteando las piedras y veo una piedra, la visualizo a lo lejos, vas obviamente leyendo el mapa, viste, vas navegando, es muy, muy difícil. Y nunca vi que atrás de esa piedra había otra piedra que nunca vi, venía puesto y le pegué de lleno a la piedra. Y lo anecdótico de todo es que me salvó el hombre araña, porque había un chico que corría en cuatriciclo con un traje de hombre araña. Casco, traje, todo hombre araña. Y yo quedo tendido en el piso, viste, se me partió el casco, un golpe muy fuerte. Y digo, ya está, me morí, dije. Porque lo veía al hombre araña que estaba rescatando. Dije, ¿qué es esto? Es una locura. Y bueno, era un sueño. Era este pibe que me levantó de ahí. Así que otra anécdota más dentro de los accidentes. El de la moto. Y bueno, me termina José Luis Di Palma, que corría con una camioneta. Estaba con un muchacho, no sé si de Chivilcoy o de Chacabuco. Me acuerdo que termina llamando al helicóptero porque me vio medio en un estado medio crítico. Y la verdad que la estaba pasando mal, hacía un frío. Así que me sacó el helicóptero de ahí adentro, pero... Es un momento desesperante, ¿no? Porque vos te ves solo en el medio de nadie hecho mierda. Qué sé yo, hoy, pensarlo después sí, en el momento no, en el momento estás ahí, no te das cuenta de lo que está pasando. Vos lo contás y te dicen, pero boludo, ¿cómo que te golpeaste, quedaste tirado y vino el helicóptero y te tuvo que sacar? Y para nosotros es difícil expresar quizá como que es algo, como vos decís, desesperante. No, en ningún momento sentí esa desesperación, al contrario. Yo no quería apretar el botón para llamar al helicóptero, ni se me cruzaba porque el helicóptero en estas competencias justamente es para accidentes muy graves. Y evidentemente José Luis me vio mal porque lo llamó él. Así que bueno, anécdotas de vida, de carrera, que me llevo, ¿no?, conmigo y espectaculares, ¿no? El Dakar tiene eso que tenía el TC de antes, ¿no? Los caballeros de la ruta, en el caso de lo que hizo. Sin dudas, olvídate, sin dudas. Como nos ha pasado a nosotros de ayudar o de vivir situaciones muy, muy extremas y que sin duda se relaciona con el antiguo turismo carretera y yo creo que por eso genera tanta pasión también. Claro. No te olvides que acá, o sea, de Argentina se terminan yendo obviamente por una cuestión económica, porque la pasión que se vivió en este territorio, en el Dakar, yo creo que no se vivió nunca, pero nunca.
Entonces, los tipos que corrieron el Dakar en esta zona extrañan eso y se acuerdan y tienen grandes anécdotas con el público, ¿no? Así que bueno, el argentino es eso, ¿no? El argentino es pasional, siente pasión por los autos tanto como por el fútbol. Vos fíjate que el futbolista logra su carrera y lo primero que hace es comprarse un auto. ¿Entendés? Quiere el autito lindo, lo primero que hace es cambiar el auto. Viste como la anécdota de Bianchi que decía que a los jugadores los motivaba a que se compre un departamento y que no el auto. Pero la realidad es que al argentino le gustan los autos, le gustan los fierros, es fierrero. Y bueno, creo que el turismo carretera tiene mucho de todo eso, ¿no? Y eso es lo que encontró el Dakar acá. No lo podía creer. La pasión que se vivía acá no la podía creer. Y bueno, somos así. Somos muy pasionales. Y bueno, yo siempre digo, siempre fui un luchador en la categoría para que las cosas se hagan bien. Pero ¿por qué? Porque yo sé lo que motiva a la gente, que es la pasión, lo que los motiva a ir a las carreras, a admirar a los pilotos. Entonces obviamente que tengo miedo que eso se pierda, porque hoy es muy fácil saber qué es lo que está pasando en cualquier lado, con la tecnología, con las redes. Entonces hay que trabajar bien, hay que hacer las cosas bien, hay que cuidar lo que tenemos porque es muy, muy valioso. Y la categoría a veces creo que hasta ni ellos se dan cuenta la importancia del turismo de carretera en la Argentina, en la gente. Por eso muchas veces me tildaron del loquito que pelea, ¿viste? Que va al frente, que dice las cosas, pero siempre lo hice cuidando al turismo de carretera, porque me encanta, me apasiona. Siempre lo hice por eso. No por otra cosa. Grandes encontronazos y discrepancia y distanciamiento, ¿no? Obviamente. Porque a mí me gustan las cosas claras. Yo quiero que sueño con que los pilotos tengan el lugar que se merecen, la importancia que se merecen, y a veces siento que ni los pilotos se dan cuenta de lo importante que son. O sea, hace poquito escuché una declaración de Nani Roma que dijo en el Dakar, ¿no? Que somos los payasos del circo. ¿Cuántas veces escuché grandes pilotos decir, acá somos los payasos del circo? Sí, y es cierto, pero un payaso muy importante en este circo. Entonces los pilotos a veces no se dan cuenta de lo importante que son. Y los propietarios de equipo tampoco, porque tampoco no hay unión, o sea, no hay una unión verdadera, leal, en donde que gane el mejor. No, siempre está la trampa dando vuelta y ver cómo cago al otro. Y creo que no es la manera, porque a la gente esa no le gusta, a la gente le gusta la pelea leal, la competencia real, genuina, que es la que te dan los grandes pilotos. Un Matías Rossi contra un Mariano Werner, contra un Agustín Canapino, contra un Julián Santero, el actual campeón de la categoría. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar eso. En su momento fue un Cristian Ledesma contra un Guillermo Ortelli, contra un Pato Silva, y es así. Entonces, cuando el día que los pilotos se den cuenta lo importante que son, los grandes pilotos, sobre todo, se den cuenta lo importante que son para la gente, para la categoría, y yo creo que vamos a tener un automovilismo muchísimo mejor. Hoy el piloto no tiene importancia. Hoy hay un comentario que es malísimo y pésimo que dicen, y bueno, si no quiere correr, que no corra, se va a subir otro. Entonces, es un desprecio total. En su momento Marco se bajó por diferencias con la categoría, el Flaco se bajó por diferencias con la categoría, el Pato se bajó por diferencias con la categoría, Matías se bajó por diferencias con la categoría. ¿Y por qué? Porque si podés tener diferencias con la categoría, pero correr igual. Si lo que más sirve para la categoría y para los pilotos es que estén los mejores. Entonces, si vos ponés reglas claras y no tocas la pasión, que para mí es la parte deportiva, o sea, la parte deportiva la tenés que cuidar al máximo, en su reglamento, en hacerlo cumplir, y el que está mal y echado afuera.
Negro 17. Colorado 23. ¿Viste? Te lo dije. Vplay. Acordate, si sos menor, no podés apostar. Saludo también a la gente de Transportes Veraldi. Se viene una temporada tremenda para los hermanos Veraldi, así que un abrazo muy pero muy grande para todos ellos. Mecánica Sancoccia, inyección electrónica, reparación de módulos electrónicos, ecumotor y reprogramaciones, diagnósticos completos para detectar fallos, autos, camionetas, utilitarios, camiones, diésel y nafta, suspensiones, lubricación y mecánica en general. Mecánica Sancoccia. Nos ubicamos en 25 de mayo, esquina Mitre, Zavalla, Santa Fe. Teléfono 341 54 95 896. Comunicate por mail a lucaszavalla2015@gmail.com. Búscanos en Instagram como Lucas-Sancoccia y seguinos.